Bueno, pues este mes nos vamos a concentrar para hablar de una de las parábolas, así llamadas una de las parábolas de la misericordia, ¿no? Que en este caso es la parábola que nosotros hemos conocido como la del hijo pródigo. ¿No? Hay teólogos que, y sobre todo el Jubileo de la Misericordia de hace unos cuantos años, insistía muchísimo en que no se trataba tanto del hijo pródigo, sino del padre bueno, compasivo o misericordioso. Entonces, retomamos esta idea central. ¿Por qué? Porque el centro de la parábola, si nosotros la releemos más detenidamente, nos damos cuenta que en realidad es la misericordia del Padre, no tanto el despilfarro del hijo, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso, en el Jubileo de la Misericordia, desde ahí, bueno, previamente también, pero desde ahí más fuerte, se nos invitó no tanto a cambiarle el nombre, pero sí a releerla desde este enfoque, ¿no? No tanto del enfoque hijo, sin más, sino de la misericordia del Padre. Entonces, de ahí que esta charla se llame así o que quiera llamarse ahora sí en función de esto. Primero, pues nuevamente bienvenidos a estas charlas de formación cristiana continua de Reflexionando nuestra fe. Ya estamos insertos en el tiempo ordinario, ¿no? Ya hemos dejado atrás, cronológicamente hablando, los tiempos fuertes de la Cuaresma y de la Pascua, ¿no? Ahora estamos insertos en el tiempo ordinario y como les decía, vamos a concentrarnos en una de las llamadas parábolas de la misericordia, que es la del Padre Bueno, comúnmente llamada el Hijo Pródigo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo en estos 2 días? Redescubrir en nuestra vida diaria la misericordia de Dios Padre, expresada en Dios Hijo encarnado y llevada a cabo gracias a Dios Espíritu Santo. Fíjense que nosotros sin duda hablamos de la misericordia del Padre, ¿no? Porque es como el énfasis que se nos da o que se da en la misma parábola. Pero si nosotros lo vamos también jalonando en el buen sentido de la palabra, desde la Trinidad, tendremos que decir que aunque la misericordia es del Padre, ¿no? Esta misericordia no puede mostrarse sino a través del Hijo y del Espíritu. Entonces, por tanto, vamos a estar hablando sin duda del Padre para arriba, para abajo, etcétera, ¿no? Pero tengamos en cuenta que cuando hablamos del Padre no nos estamos refiriendo única, exclusiva y casi que excluyentemente solo del Padre, ¿no? Sino que es del Padre, sí, pero que en última instancia esta misericordia se muestra a través del Hijo, el Verbo encarnado, Jesucristo, y también gracias al Espíritu Santo. Recuerden, cuando hablamos de la Trinidad, a cada una de las personas podemos decir su especificidad, ¿no? El Padre que crea, el Hijo que salva, el Espíritu que santifica y vivifica, pero aunque cada uno de estos hace esto específico, no significa que cuando el Padre crea, el Hijo y el Espíritu andan papaloteando, ¿no? O que cuando el Hijo salva, el Padre y el Hijo andan descansando. Digo, el Padre y el Espíritu andan descansando, o que cuando santifica el Espíritu nada tiene que ver el Hijo y el Padre, ¿no? Sino que es una acción conjunta. Entonces, eso como preámbulo para entenderlo, porque aquí nos vamos a centrar muchísimo y sobre todo el día de hoy en la misericordia del Padre, pero nosotros de manera inmediata pensamos en Dios Padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí nos iríamos. ¿Cuál va a ser la finalidad de esto? Ir cumpliendo poco a poco el mandato de Jesús. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso o como mi Padre es misericordioso, tomado también de Lucas. El itinerario a seguir será el siguiente. El día de hoy nos detendremos en un análisis más bíblico del relato para que mañana hagamos un abordaje más hermenéutico del texto, ¿no? Esto no quita que algo que digamos el día de hoy o que reflexionemos el día de hoy no lo retomemos mañana, porque a final de cuentas estamos partiendo de la misma parábola, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos obliga como a retomar ciertos momentos o ciertos puntos de la misma parábola. Entonces, esperando que estos 2 días sean de ayuda a nuestra santificación, tanto personal como comunitaria, echemos manos a la obra, ¿no? Bueno, ya hicimos nuestra oración.
Bueno, ese en realidad sería nuestro objetivo, ¿no? Que nosotros nos planteamos. Primero hay que abordar de manera también un tanto introductoria el tema de Jesús, la misericordia y las parábolas, ¿no? Sobre todo nosotros sabemos que Jesús muchas de las veces nos habla en parábolas. ¿Y qué cosas son las parábolas? Son como una especie de historietas o historias pequeñas en de las que Jesús se sirve para expresarnos un mensaje, ¿no? Esa es una parábola, una pequeña historia que sirve para transmitir un mensaje de una manera más gráfica, podríamos decirlo, más narrativa, ¿no? Esto es importantísimo para Jesús. De hecho, cuando hablamos sobre el reino de Dios, tendremos que referirnos a las parábolas, porque Jesús jamás nos dice el reino de Dios es tal cosa, no. ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Ah, es como aquí, y empieza con la parábola. Entonces ahí va a ser importante. Y pues bueno, la misericordia de Jesús que se ve no solo en sus parábolas, sino que también se palpa en sus prácticas o en su práctica en función del reino de Dios, ¿no? Entonces, de ahí que Jesús invite o haga esta invitación a ser misericordiosos como el Padre, que va a ser una de las afirmaciones más atrevidas de Jesús. Que Dios era un Padre misericordioso era algo sabido por el pueblo hebreo, pero es un problema el pensar que los seres humanos puedan ser misericordiosos como Él. ¿Alguna vez se podrá ser misericordioso como nuestro Padre? ¿O por qué razón deberíamos serlo como Él? El Evangelio de la Misericordia, como se ha llamado el libro de Lucas, narra de la vida de Jesús escogiendo la misericordia como principal hilo conductor. Esto ya me parece en algún otro momento lo habíamos comentado, ¿no? El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia, que incluso les decía, ¿verdad? Que si uno se quiere sentir perdonado, abriera el Evangelio de Lucas y que ahí ya como que la librábamos un poquito, ¿no? En ese sentido. Porque, pues bueno, es el Evangelio de la Misericordia y justamente ahí todo mundo encuentra perdón, ¿no? Entonces, en ese sentido, es coherente con el Evangelio o con el evangelista Lucas que nos hable sobre la misericordia. Pero antes de hablar, Jesús ya hizo sentir y ver la misericordia, que era lo que les decía. Uno de sus primeros milagros es para un leproso por quien sintió compasión, extendió la mano y lo tocó. Fíjense qué importante esto, porque Jesús no tiene miedo de infectarse. Jesús eso lo pasa como a un segundo término. Lo importante que es hacerle entender al leproso con un gesto que también vale ese leproso, que es amado, que es querido, ¿no? Pasémoslo a otro ejemplo. Cuando una persona se siente mal, se siente triste, nos está contando sus dificultades. ¿A poco no? Si uno le da un abrazo a esa persona después de haberla escuchado, haberla aconsejado, es reconfortante el solo abrazo, ¿no? O aunque uno no le diga nada, el abrazo es reconfortante, ¿no? Entonces, en ese sentido, Jesús, fíjense, hace eso, reconforta en el contacto corporal. Fíjense, qué interesante, ¿no? Cuando muchas de las veces a nosotros nos da miedo ese contacto, ¿no? Y Jesús aquí lo presenta como algo fundamental. El grito del ciego de Jericó es más potente que quienes pretenden callarlo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Sus encuentros con los enfermos y los pecadores están llenos de misericordia. Por compasión, libra a una prostituta condenada a la lapidación. La manera en que se deja tocar por una pecadora repugna a Simón, el fariseo. Jesús no habla de la misericordia simplemente en abstracto y más que definirla, la cuenta en parábolas, que era lo que les decía, ¿no? Porque la parábola es una narración, es una pequeña historia o historietita muy pequeña, pero que nos echa a volar la imaginación, ¿no? Entonces ahí está. ¿Cuáles parábolas? ¿Por qué? ¿Cómo y para quién la misericordia en parábolas? Lo que también aquí va a ser importante.
Las parábolas de la misericordia se remiten particularmente o más concretamente a tres relatos en el Evangelio de Lucas que están contenidos en el capítulo 15, versículo del 1 al 37, que es la oveja perdida, la moneda encontrada y el hijo recuperado. Esta del hijo recuperado, bueno, es la famosa del hijo pródigo que ahora nosotros estamos releyendo con la óptica de Padre Misericordioso, ¿no? En realidad, la misericordia también se muestra en otras parábolas de Jesús. Ahí están los dos deudores y su acreedor, el buen samaritano, el rico y el pobre Lázaro, el juez injusto y la viuda insistente, el fariseo y el publicano en el templo. Están estas. Sin embargo, nosotros o la tradición eclesial se ha concentrado en tres de estas parábolas para así llamarlas de la misericordia. Las repito, la oveja perdida, la moneda encontrada o la dracma, también luego se suele traducir por dracma o talento, y dependiendo la traducción a la que nos acerquemos. ¿No? Son ocho las parábolas donde Jesús desde diversos ángulos habla de la misericordia en el tercer evangelio, es decir, en el de Lucas. 7 de ellas son narradas durante el viaje de Jesús hacia Jerusalén, ya de camino hacia allá. Solo la breve parábola sobre los deudores y el acreedor es narrada durante su predicación en Galilea, es decir, antes de emprender el camino. Recordemos que Jesús va a tener tres etapas en su ministerio o en su forma. La primera etapa va a ser la del discípulo como discípulo del Bautista. Esa es su primera etapa de acción, ¿no? La segunda es que ya es parte de su ministerio público y personal, que es la de Galilea. Y su tercera etapa es la de Jerusalén. Hay estas tres etapas en el camino de Jesús. El desierto con el Bautista, la misión pública en Galilea y la confrontación de esta misión pública del reino de Dios en Jerusalén. Entonces, esto se debe a que en Lucas el gran viaje es más interior que exterior. Esta es otra clave de lectura de Lucas, ¿eh? Ese viaje que hace Jesús es desde un aspecto, quiere invitarnos a un aspecto más interior que exterior. Esto nos obliga a reflexionar profundamente sobre la misericordia, la cual no es una virtud natural, no depende del carácter de cada quien. No es que quien es más bueno es más misericordioso que los demás. Se trata sobre todo de una disposición interior que madura estando cerca de Jesús. La misericordia se aprende al seguir, ¿no? En este caso. Naturalmente, no todas las parábolas de Jesús hablan de la misericordia, ni esta es comunicada solo con las parábolas. Por eso les decía que es muy interesante el gesto que hace Jesús de tocar al leproso porque pues bueno, en ese entonces pues la lepra, bueno, ya actualmente no, nomás que ahora es menos, pero los casos, vaya, a eso me refiero, la lepra pues contagiosa, ¿no? Y sabemos que quien está enfermo de lepra pues es excluido. Pues fíjense a lo que se arriesgaba Jesús, a quedar contagiado, a quedar excluido, no le importa. Lo que Jesús quiere es hacer sentir a este leproso que él también vale. ¿No? Entonces, por eso las parábolas de la misericordia meritan una reflexión aparte. La exhortación a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso es la llave de acceso, porque también hay que ir entendiendo qué cosa es eso de ser misericordioso, ¿no? Entonces, de ahí tendríamos que ir partiendo para entender. ¿Para quién son las parábolas de la misericordia? Pues prontamente tendremos que decir que en realidad para todos, ¿no? No hay como unos que se escapen, por decirlo así, de estas parábolas. La misericordia de Dios es para todos y para unas personas bien determinadas. Los destinatarios de las parábolas son de dos tipos, los internos y los externos, quienes las escuchan. ¿No? Tanto unos como otros. Los dos deudores, agraciados por su acreedor, implican a Jesús, a Simón y a la pecadora. Si al comienzo de la parábola del buen samaritano el moribundo es el destinatario de la compasión, al final de ella lo es el samaritano mismo. Por eso les digo que habría como que aprender ahí a leer entre líneas, ¿no? Por eso el doctor de la ley es exhortado a hacerse prójimo del otro.
Recuerden esto, ¿no? El hacerse prójimo en realidad sería eso, ser misericordioso. Los pecadores están en correspondencia con la oveja y la dracma recuperadas, mientras que los fariseos y los escribas parecen compartir la suerte de las 99 ovejas dejadas en el desierto y de las 9 dracmas aseguradas, pero no mucho. Va a ser muy importante también entender que en las parábolas de Jesús es algo así como nuestro dicho, te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro, ¿no? Algo así con Jesús son las parábolas porque lo va a decir claramente, pero lo va a decir en medio de esta historia para que el otro lo escuche. No por eso les digo este dicho que nosotros lo tenemos. Te lo digo, Juan, para que lo escuches, Pedro. Entonces, para que uno al escuchar esta parábola, esta historia, uno diga, ah, caray, eso como que me toca, ¿no? Eso como que yo me identifico. Y ahí es en donde viene la reacción. La parábola del Padre Misericordioso está marcada por la compasión y la súplica que el progenitor vierte en los dos hijos. Esta vez resulta difícil convencer a los escribas y fariseos porque no están inactivos como las ovejas y las monedas. Y que fíjense ya en el relato, adelantándome un poco a la misma lectura del relato, para que todos conocemos la parábola, ¿no? Sabemos que el hijo que está ahí, el mayor, siempre está, bueno, está reclamándole al padre, ¿verdad? Pues yo qué me quedo, no me has dado nada. Los fariseos, pues yo que cumplo la ley, no me da nada, ¿no? Entonces ya ahí es en donde, donde vamos como también identificando. Mientras Lázaro el pobre es llevado por los ángeles al seno de Abraham, el rico no ve cumplida ninguna de sus súplicas. Cuantos están apegados al dinero se ilusionan con, con que su complaciente estilo de vida prosiga en el más allá. Y ahí está el error, ¿no? Esto ya lo he abordado también en otros momentos o lo he comentado, ¿no? El problema no está sin más en tener dinero, sino lo que ese dinero, bueno, de entrada, cómo uno se hace del dinero, ¿no? Y en segunda, si uno pone la confianza total en el dinero o en Dios, aunque tenga el dinero, ¿no? Si el dinero también es ocasión de discriminar, pues no está padre, ¿no? Esto vuelvo a insistirlo sobre todo porque pues tampoco se trata de satanizar al dinero, ¿no? Sino ahí encontrar en ese sentido. Entonces, si la viuda es destinataria de de una misericordia que el juez injusto decide otorgarle, ¿cuánto más escucha Dios a sus elegidos? Es justificado un cobrador de impuestos que se reconoce pecador y no el fariseo que se ensalza. Quien se ensalza despreciando a los demás tiene mucho que pensar ante una parábola tan deslumbrante, que era lo que les decía de este hijo mayor que se queda, ¿no? La elección de los pecadores no está dictada por el populismo ni por una revolución social, sino porque Jesús escoge a los últimos para comprometer a los primeros. De otra manera, sería difícil ceder a una misericordia para pocas personas, que viaja en el tren de los méritos y no en el de la gracia. Porque, ojo, la misericordia en realidad es para quien la necesita, ¿no? Evidentemente, delante de los ojos de Dios, pues todos necesitamos misericordia, ¿no? Obviamente, pues, pero a lo que me refiero que si alguien, digo, por poner un ejemplo como muy gráfico, no tiene que comer, pues en balde sea que yo sea misericordioso invitándole de comer a alguien que tiene y hasta de sobra. ¿Me explico? ¿No? Entonces también tiene que ser encauzado. Tenemos que aprender a abrir los ojos y descubrir quién necesita de esta misericordia. Es impactante el puente que conecta la primera con la última parábola de la misericordia. La primera es pronunciada en casa de Simón el fariseo, mientras que la pecadora lava los pies de Jesús. La última presenta a un fariseo y a un cobrador de impuestos que se reconoce pecador. Las parábolas de la misericordia, lo que les decía, no dejan o no deberían de dejar indiferente a nadie. ¿Por qué? Porque compromete a los oyentes desde su interior y los hace participar del relato. ¿Qué es lo que les digo? Cuando uno lee la parábola, ¿a poco no uno, consciente o inconscientemente, comienza a identificarse con un personaje? ¿Y qué haría yo si entonces?
Y es que yo a veces me pongo en el lugar del hijo mayor. Ah, y es que, pero eso ya es lo que nos va metiendo a nosotros en la lógica del relato. Y es lo que nos impide quedarnos quietos después de escuchar el relato. Si de plano no nos dice nada la parábola, pues entonces ni siquiera estamos poniendo atención, ¿no? Porque les digo, estas parábolas son, te lo digo Pedro, para que lo escuches Juan. Entonces, ahí es donde tendríamos también que poner un poquito de atención al respecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Correcto. Sí, maestro. Sí, gracias, maestro. Sí. Entonces, una compasión excesiva, que es justamente la del Padre misericordioso, que es lo que les digo, este enfoque que ya vamos teniendo más bien, ¿no? Jesús teje un relato que es una obra de arte. En realidad podríamos decir que nos hallamos ante la parábola por excelencia. Esta es la parábola de las parábolas, podríamos decirlas, sobre todo en lo que tiene que ver con la misericordia por merecido reconocimiento, pero ¿cuál es la condición? De que se le cambie el título, no de el hijo pródigo y tampoco el padre bueno, sino el padre misericordioso o compasivo. Que parece ser es mucho más profundo, padre misericordioso y padre compasivo. Ambos tendrían que ver con la misericordia como compasión, como compartir el mismo sentimiento, compartir el mismo anhelo desde el corazón, ¿no? Entonces hay una compasión, partir de esta misma pasión, de lo mismo que nos apasiona, que nos mueve, que nos lleva, compartir. Misericordia también esta idea del mismo corazón, partiendo de ahí, ¿no? Latiendo ahí mismo. Pues por eso aquí esta expresión de encontrarnos en pues en la parábola por excelencia. Después viene el gran relato un poquito extenso de la parábola. Conviene que lo leamos para refrescar nuestra memoria. Alguien que tenga la guía ahí a la mano, su Biblia, el relato, etcétera, que nos quiera ayudar a leer este Evangelio de Lucas en su capítulo 24, ¿quién nos puede ayudar? Si gusta yo, hermano Iván. Adelante, por favor. Tengo la guía aquí. Dice del Santo Evangelio según San Lucas. También les dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte del capital que me ha de tocar. Este les repartió enseguida sus bienes. No muchos días después, juntó el menor todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde derrochó sus bienes viviendo de una manera disoluta. Cuando hubo gastado todo su dinero, sobrevino un hambre terrible por toda aquella región, y él también comenzó a padecer necesidad. Entonces se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella comarca, el cual lo mandó a sus campos a apacentar puercos. Quería hartarse de aquellas bellotas que comían los puercos, pero no se las daban. Entonces entró dentro de sí mismo y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo me estoy muriendo aquí de hambre? Me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Luego se levantó y se puso en camino hacia la casa de su padre. Estando todavía lejos, su padre lo alcanzó a ver. Se le enterneció el corazón y corrió a encontrarlo. Le echó los brazos al cuello y lo cubrió de besos. Pero su hijo le decía, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames hijo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Pero su padre les dijo a los criados, vayan pronto a sacar el mejor vestido y pónganselo. Póngale también un anillo en el dedo y calzado en sus pies. Traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y volvió a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Luego empezaron a festejar.
Pero el hijo mayor que andaba por el campo, cuando volvió y llegó cerca de la casa, oyó música y los cantos, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿por qué era aquello? El criado le respondió, ha llegado tu hermano y tu padre mató el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar, pero su padre salió a rogarle que entrara. Mas él le respondió, tantos años hace ya que te sirvo sin traspasar nunca tus mandatos, y jamás me has dado un cabrito para festejarme con mis amigos. Pero eso sí, cuando llegó ese otro hijo que despilfarró tus bienes en compañía de mujeres malas, a él sí le mataste el becerro gordo. Pero su padre le replicó, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y es tuyo todo lo mío, pero era necesario que yo lo hiciera, pero era necesario que yo hiciera una fiesta y me regocijara, porque este hermano tuyo estaba muerto y revivió, estaba perdido y se le halló. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Vicky. Entonces, ahí tenemos la parábola, ¿no? Tenemos como el recuerdo de esta parábola para partiendo desde aquí ir eh, como recobrando, ¿no? Vamos a ver estos 4 puntos más allá de cualquier retribución, que esa es a veces una de las ideas que más tiene el hombre, ¿no? Hago para que me den, doy para que me regrese, alabo para recobrar más adelante el elogio, ¿no? Entonces, esta parábola va mucho más allá de eso. El padre sale de la casa en 2 ocasiones para ver al hijo y el hijo muerto y vuelto a la vida y por último este hermano tuyo, ¿no? El hermano mayor. Vamos pues en para allá, ¿no? Vamos recorriendo esto. Primero, la parábola del Padre Misericordioso es una gran madeja que puede desenrollarse escogiendo uno de los hilos que la forman. En toda parábola, pues hay muchos, como puntitos que podríamos tomar, ¿no? Y concentrarnos en el hijo mayor, concentrarnos como normalmente se ha hecho en el hijo menor, o concentrarse como ahora lo vamos a intentar hacer en el Padre Misericordioso, en algunos gestos del mismo relato que van siendo muy interesantes. Por ejemplo, eso, al menos aquí en la traducción que está en la guía, es en compañía de mujeres malas. Otros textos podrán decir prostitutas, ¿no? Y la prostituta o la prostitución, ¿qué es? Es la sustitución de algo. Sea, en ese sentido, ahí el Antiguo Testamento juega mucho con esta prostitución, cuando el pueblo, y así se expresa, ¿no? El pueblo se convierte se prostituye. ¿Por qué? Porque cambia a Dios, Yahvé, por cualquier otra cosa. ¿No? La prostitución es eso, es la sustitución la prostituta es la que sustituye, en este caso, a la esposa legítima. Entonces, ahí, por ejemplo, entre líneas podremos ir viendo esto. Pero escojamos el que nos parece el hilo más importante y más enredado a su vez, que es el de la retribución. Ya desde el comienzo, Jesús señala el tema de la retribución, el cual forma parte de los derechos humanos más naturales. Esta idea de la retribución también es el famosísimo ojo por ojo, diente por diente, ¿no? En el sentido de que me hiciste, te hago. O en el sentido de te di algo, ahora tú, ¿cuándo me vas a regresar? Quizá no de manera inmediata, ¿no? Pero sí esta idea de la retribución. Peor tantito cuando esta idea de la retribución la llevamos directamente con Dios. Y entonces yo me porto bien para que Dios me tenga que salvar. ¿Se fijan? También esta idea de la retribución en muchas veces en donde se hace, no digo que siempre, y no digo que sea malintencionado siempre, pero en muchas de las llamadas mandas. Dios, si tú me ayudas a pasar el examen de antropología teológica, luego entonces yo te prometo que voy despierto toda la semana a misa de 6 de la mañana. ¿No? O sea, hay una retribución
en el sentido de Dios hace, yo hago, o yo hago, necesito una recompensa de Dios. Entonces, ese es como el punto, ¿no? Porque a final de cuentas el hijo mayor, que era lo que quería, justo es una retribución a lo que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, un hombre tiene dos hijos. Uno de ellos le pide lo que le corresponde y el padre divide su legado. En aquella época, la ley judía establecía que el patrimonio recibiera dos tercios. El primogénito, perdón, que el primogénito recibiera dos tercios, mientras que el menor le correspondía un tercio de la herencia, ¿no? Sin oponer resistencia, el padre entrega al hijo menor la parte que le corresponde, ¿no? Ahí como muy interesante el asunto, pues el padre no le pregunta, al menos el relato no lo dice, ¿verdad? No le pregunta, simplemente se lo da, ¿no? Mientras el menor despilfarra su dote viviendo de manera disoluta en una región lejana, la otra parte del patrimonio está a buen resguardo y es administrada por el hijo mayor. Según un equitativo y justo modo de pensar, si el hijo menor regresara, no tendría nada que esperar por parte de su padre y de su hermano mayor. ¿Por qué? Porque según esta lógica de la retribución, ya me pediste la parte de tu herencia, ya te la di, lo que hicieras con ello, pues ya escapa de mí, y pues con lo que tengas, ¿verdad? Ráscate las uñas como puedas, ¿no? Ráscate con tus propias uñas. Entonces, pues bueno, ahí estaría en la lógica, ¿no? De esto. La grave culpa del hijo menor podría ser como máximo perdonada, pero nunca olvidada. Ahí como, pues híjole, pues sí, ya pasó, pues perdonamos, pero no lo olvidamos. Aunque tal vez el padre olvidara ese triste paréntesis, siempre estará el hijo mayor dispuesto a recordárselo a... Fíjense cuántas veces nosotros nos ponemos en esta situación, ¿no? De querer ver lo del otro y no ver en lo propio. Así sería respetada la ley de la retribución, la recompensa del bien a quien cumple el bien y la del mal a quien hace el mal, ¿no? Esta idea o esta teoría de la retribución por muchísimo tiempo en realidad estuvo en el pueblo de Israel, pero también muy pronto se dieron cuenta que pues esto no era del todo así, porque había personas quienes se portaban bien y les iba mal, y había personas que se portaban mal y les iba bien. Y entonces pues al final, ¿dónde quedaba esta idea o teoría de la retribución? Y es ahí que poco a poco va a comenzar a surgir la idea de la resurrección, ¿no? Pero también muy pronto la idea de la resurrección va a tornar de alguna manera a la retribución, ¿no? ¿Quién va a ser el que va a resucitar? El que se portó bonito. Y los demás, nada, ¿no? Entonces, ahí también se empieza a deslavar esta idea de la resurrección. Así es como va a ir naciendo, ¿no? Entonces, en realidad, la parábola transgrede desde la misma raíz esta ley de la distribución patrimonial, revelando el excesivo amor del padre. Este no espera a sus hijos estando en la casa, no verifica si el menor realmente se arrepintió, no pregunta dónde quedó su parte de la herencia, sino que organiza una fiesta llena de música y de bailes. Por eso la insistencia de pensarlo ahora en el Padre misericordioso más que en el Hijo pródigo, porque justamente, ¿no? El padre no pregunta qué pasó, cómo le fue. El padre, al verlo y el gesto que hace el hijo menor, el padre ya sabe que le fue mal, ¿no? Porque, o sea, pensemos lo que les digo, metámonos en la lógica del relato, ¿no? Y pues los papás, ustedes, quienes tienen hijos, saben que los papás apenas ven a los hijos y ya saben, estás triste, estás enojado, te pasa algo, ¿no? ¿Por qué? Porque conocen. Entonces, de igual manera, el padre ve a lo lejos venir al hijo, es cabizbajo, triste, haraposo. Es lógico que el padre ya sabe que no le fue bien. Sin embargo, no empieza a hacerle las preguntas o el interrogatorio. Lo acepta, lo ama. Inconcebible también es cómo el padre se comporta con el mayor. No lo espera cuando regresa del campo donde trabaja para bien de la familia, ni le pide su parecer
sobre cómo actuar con el menor. Por eso va a transgredir esta parábola las leyes, en el sentido de que, pues si ya el hijo menor había pedido y se había gastado todo, pues ya, como puedas. Y en todo caso tendría que haber esperado al mayor, porque junto con el padre tendrían que decidir el futuro del hijo menor. Pero no es así. La parábola que revela el rostro más humano de Dios lo retrata con exceso y no como defecto. A Dios no le falta humanidad, lo sobrepasó. Me recuerda una de las frases que igual y ya he compartido con ustedes de un teólogo llamado Leonardo Boff, que él expresa muy bellamente, así de humano solo puede ser Dios, cuando habla de Jesucristo, ¿no? Así de humano solo puede ser Dios. Esto iluminado desde la Gaudium et Spes, Concilio Vaticano II, el misterio del hombre se esclarece a la luz del Verbo encarnado de Jesucristo. Entonces, en realidad, para responder a la pregunta, ¿quién es el hombre? Necesitamos responder a la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Pues por eso, en ese sentido, tiene mucho sentido lo que bautiza. Así de humano solo puede ser Dios, ¿no? Fíjense qué impresionante, porque a veces también tendemos a separar humanidad con divinidad, ¿no? Y como que son dos cosas totalmente separadas. Y no. La divinidad se expresa en la total humanidad y la humanidad se expresa en la total divinidad. Hay una imbricación muy fuerte y tremenda, ¿no? Muy padre al respecto. En contraste con el padre que transgrede la ley de la distribución de la herencia, los hermanos no logran ir más allá de la lógica del dar para recibir, ¿no? El hijo menor recibe la parte de la herencia que le corresponde, la despilfarra con prostitutas, y por eso les digo que hay esa idea de la prostitución, porque ha cambiado todo su ideal, toda su forma de vida. Ha sustituido al Dios Yahvé por cualquier otra cosa. Y en ese sentido se ha prostituido, ha cambiado o intercambiado a Dios por cualquier cosa, ¿no? Y decide regresar a casa cuando está en el límite de sus fuerzas. El hijo menor no regresa con su padre porque esté arrepentido, y hay un punto bien importante. No regresa porque esté arrepentido de que despilfarró el dinero, sino porque no logra encontrar una vía de salida. Fíjense aún, en tal condición, lo más que se puede imaginar es ser tratado como uno de los muchos trabajadores en casa de su padre. No lo motiva el arrepentimiento, sino el hambre, la necesidad, la frustración, el desánimo. Y les digo, la idea es que nos vayamos metiendo nosotros en el relato, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuándo buscamos a Dios? ¿Cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, un poquito más arriba, o en cualquier momento y situación de nuestra vida, ¿no? Por eso el Evangelio de Lucas, lo que les decía, va pretendiendo ser ese como camino interior o ese proceso interior que nosotros vamos teniendo, ¿no? Entonces hay una pregunta fuerte, ¿no? Que nos puede ir quedando a modo de tarea. ¿Cada cuándo y por qué busco a Dios? Ya hasta que no la veo, hasta que no veo salida de cualquier situación, o más bien en mi continuo de vida, ¿no? Y sin duda en ese continuo de vida, pues llegará el momento en el que tenga que hablar con él cuando ya no la ve, ¿verdad? Eso obviamente es como normal, pues, pero no solo hasta ese momento y no solo por eso. El hijo mayor también está dentro de los límites de la retribución. Ha servido a su padre durante años. Nunca ha transgredido un solo mandato y espera que él le diera por lo menos un cabrito para festejar con sus amigos. ¿A quién está retratando de alguna manera Jesús aquí? A los fariseos, que se gozan de ellos cumplir los mandamientos o los preceptos. Frente a la compasión del padre, el mayor lo acusa de haber transgredido el principio de la retribución. No logra considerar al mismo hijo de su padre como un hermano, porque ahora yo estoy en una situación, en la lógica del relato se supone, en una situación moral mayor que la de aquel que se fue y despilfarró toda su herencia. Y de igual manera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos queremos situar
en un aspecto moral supuestamente más elevado que otras personas, ¿no? Por algún estilo de vida que tengan, por cualquier razón que tengan en su modo habitual, ¿no? De vida. Piensen por ejemplo, en esta idea de, de la declaración, ay, se me va el nombre, de las bendiciones que leímos también en el club de lectura, este, fiducia supplicans, ¿no? Que también ahí se nos va presentando las bendiciones que no tienen un carácter litúrgico a las personas del mismo sexo o de situación irregular en sentido amplio, y muchas personas en una, y lo entrecomillo, posición moral elevada, no lo aceptan. Me explico, ¿no? Entonces, y que estudiamos eso y vimos en qué sentido sí, hasta dónde era el límite de esta bendición, que no era litúrgica, sino, en fin, ¿no? Todo esto que nosotros estudiamos con esta declaración en nuestro club de lectura, pero que ahí se va presentando, cuando alguien se quiere situar moralmente por encima de los demás. Y entonces ahí es en donde truena el asunto, ¿no? Entonces, este y no lo logra considerar como su hermano, sino que lo define solo como ese hijo tuyo, aquel. O sea, yo no tengo relación con él. El que en todo caso tiene relación con él, eres tú, yo no, ¿no? Encasillar al padre en el nicho de la retribución le impide reconocer su paternidad y su fraternidad con el otro. Porque fíjense, si el hijo mayor dice ese hijo tuyo, pero el hijo mayor se identifica como hijo del padre, entonces por fuerza, si el padre tiene dos hijos, estos dos por fuerza son hermanos. Entonces, el mismo término es relacional, ese hijo tuyo, pero entonces al decir ese hijo tuyo, o yo me estoy excluyendo de ser tu hijo, o no reconozco esta fraternidad que hay, que se deriva de que ambos somos hijos tuyos. ¿Se fijan? Rompe el hijo mayor con la paternidad o con la relación a la vez que con la fraternidad. Y de igual manera, cuando nosotros rompemos con un hermano, estamos rompiendo de alguna manera con Dios. Recordemos que las dimensiones del pecado teológico, porque también les he dicho que hay un pecado o hay pecados morales en plural, y hablamos de un pecado teológico. Y el pecado teológico, recordemos, es la ruptura con nosotros mismos, con Dios, con el otro y con la creación. Y la ruptura en cualquier sentido, en cualquier forma, ¿no? Ruptura conmigo mismo, ruptura con Dios, ruptura con el otro, con el prójimo, y la ruptura con la creación, ¿no? Entonces, ahí estaría. Sol, te escuchamos. Bueno, no sé si quieras hablar, Sol, ¿tengas algún comentario? Oh, Iván, es que le estaba subiendo de tono porque te oía muy lejos, pero ya se compuso, gracias. Perfecto, Sol. Entonces, ahí está. Por eso es romper, y ya si vamos haciendo la analogía, romper con el Dios Padre es romper con el hermano. Y a su vez, romper con el hermano, ese hijo tuyo, ese aquel, es romper la relación con el Padre, porque yo no lo reconozco a él como hermano, pero al no reconocerlo a él como hermano, es no reconocer mi filiación y mi dependencia del Padre. Fíjense qué fuerte esto, ¿eh? No reconocer al otro es no reconocer la paternidad del otro. Qué fuerte al respecto que podemos verlo desde aquí. Algunos comentaristas subrayan la ausencia de la figura materna en la parábola. En realidad, como el hilo conductor se refiere a la distribución del patrimonio familiar, el derecho o deber está entre las competencias del padre y no de la madre. En su carta a los Gálatas, Pablo recuerda que el beneficio de la herencia para los hijos corresponde al padre, quien puede establecer la repartición como y cuando lo desea. Profundicemos la excesiva compasión del padre con respecto a sus hijos. Porque fíjense, esto es bien interesante, porque aunque el hijo mayor dice,
o se desvincula de su hermano, que implícitamente es desvincularse del padre, el mismo padre tiene compasión no solo con el que llega, sino también con el que está. Pero los celos, el coraje y la envidia del hermano mayor, que es el que está, le impide ver esa misericordia que tiene con él. ¿No? Entonces ahí también interesante. El padre sale de la casa en dos ocasiones. Fíjense, entre los muchos y diversos conflictos que se verifican dentro de los muros domésticos, es difícil y quizá imposible imaginar a un padre que abandona la propia posición para alcanzar a un hijo de quien se ha perdido el rastro. Si ya de entrada el título de El hijo pródigo propuesto para la parábola es inadecuado, se debe a que el protagonista indiscutible es el padre, que se vincula a los dos hijos y que transgrede el derecho de la distribución hereditaria. Al comienzo del relato, el padre se limita a escuchar la solicitud del menor, porque fíjense también, no le pregunta el para qué lo quiere, el qué va a hacer, el a dónde va a ir, simplemente lo escucha, ¿no? No se ofrece ninguna explicación sobre las razones por las cuales el hijo pide lo que le corresponde. ¿Por qué es un conflicto para el hermano mayor? ¿No comparte la manera de actuar de su padre o es porque vislumbra la exigencia de una vida independiente? Cualquier motivo es silencioso, pues al narrador no le interesan las razones, sino el rápido alejamiento del hijo de la casa paterna. Una característica también de las parábolas, ¿no? Que no nos narran como explícitamente todo, sino que uno deja ahí preguntas abiertas, la parábola, digámosla, en la que el lector o el que escucha pues tendría que ir tomando decisiones al respecto. Luego de haber descrito la vida disoluta del hijo menor, el padre regresa a escena para realizar unos gestos increíbles. Primero, ve desde lejos a su hijo. Fíjense esto, porque si lo ve desde lejos, es que el padre tiene la esperanza de que su hijo regrese, ¿no? Porque sale de la casa. ¿Y para qué tiene ese gesto? Pues porque tiene la esperanza de que el hijo menor va a regresar, de que se va a arrepentir o de que simplemente va a querer ver al padre. Y subraya que lo espera desde que se alejó de la casa. Siente compasión, corre a su encuentro, se le echa al cuello y lo besa. Imagínense la escena, ¿no? Si nosotros de pronto cuando pasa mucho tiempo y no vemos a nuestro papá, a nuestra mamá, en quienes tienen hijos, a su hijo, a su hija, ¿no? Cuando se ve después de un largo tiempo o a una persona amada, explotamos en júbilo, ¿no? Y ya los más extrovertidos hasta podrán correr, ¿verdad? Para literalmente encontrarse. Entonces, fíjense, fíjense, ¿cómo va ahí el punto? Corre a su encuentro, se le echa al cuello y la besa. Por unos instantes le da oportunidad a su hijo para que le diga lo que él había preparado en vistas a su regreso. Lo interrumpe antes de escuchar su petición de ser tratado como un jornalero y ordena a los servidores que traigan la mejor ropa, que le pongan un anillo en el dedo y sandalias en los pies, que maten el becerro gordo y que lo festejen. De todas las acciones que el padre realiza con su hijo menor, la más decisiva en el desarrollo de la parábola está, está centrada en el verbo sintió compasión. Se le enterneció el corazón. Lo vio con ojos de padre. El padre ama visceralmente a su hijo perdido, al grado de sentir la pasión humana más profunda. Esta pasión humana, compasión humana, es el amor. No hay amor tan más puro, perdón, no hay sentimiento tan más puro que el amor. Cuando el amor es verdadero, porque también hay que decirlo, en nuestro tiempo esta idea del amor pues un tanto deslavada, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, a niños, adolescentes, el te amo y te amaré por toda la eternidad, etcétera, ¿no? Pues a esta edad es complicado, ¿no? Cualquier decisión en la vida. Entonces, bueno, pero ahí estamos hablando de la pasión humana más profunda.
Hemos encontrado el mismo verbo en el desarrollo de la parábola del buen samaritano. Él sintió compasión. La compasión del samaritano por el moribundo es la misma del padre por su hijo perdido. Sin compasión es imposible correr al encuentro de su hijo, echarse a su cuello y reintegrarle su dignidad perdida. Al centro de la parábola se encuentra la misericordia del padre y no su bondad. Esto de reintegrarle su dignidad perdida, aquí nosotros podemos irlo también releyendo desde la lectura que ahora mantenemos en nuestro club, que es justamente la de dignidad infinita, dignitas infinita, ¿no? Que justamente esta dignidad perdida, recordemos que ahí hemos hablado de varios tipos de dignidad, ¿no? La ontológica, que es la intrínseca al hombre, la existencial, la social, ¿no? Ese tipo de dignidades, nos dice la declaración, se van perdiendo por no estar existencialmente bien, por socialmente estar complicado en alguna situación. Entonces, desde ahí. Si la bondad es una cualidad del carácter, la misericordia es una dimensión que madura en el interior y se concreta en acciones por el prójimo. La prueba más dura todavía está por llegar y se verifica cuando se añade al nudo del modo de pensar del hijo mayor. Sin lugar a dudas, es dramático el rechazo del mayor, quien decide no entrar en la casa. Su ira lo petrifica ante la puerta que ha cruzado muchas veces. Hay que tener cuidado de no caer en esta situación, ¿no? Entonces el padre decide salir de la casa otra vez y suplicar. Fíjense qué interesante. Y aquí se encuentra el gesto, porque no solamente sale de la casa para ver si viene el hijo que se le ha ido, sino que sale una segunda vez para suplicarle al hijo mayor que atienda a la celebración. Fíjense qué interesante. Busca tanto al hijo menor como al hijo mayor. No entiende este padre de separaciones o de a uno quiero más que a otro. No. Atiende a los dos y la misericordia es para los dos. El amor es para los dos. Sin lugar a dudas, para el hijo menor es como más efusivo el asunto porque lo ha recobrado. Pero no significa que el hermano mayor ya no tenga ese amor, sino que él lo experimenta a diario. O tendría que haberlo experimentado a diario, ¿no? Entonces, ahí está. Sale por segunda vez a suplicar. En esta ocasión el precio es más alto del pagado por el hijo menor. El padre debe padecer un reproche que se le hace con todo detalle. El mayor lo acusa hasta de avaro, no dispuesto a darle ni un cabrito para festejar con sus amigos. Un padre en contradicción consigo mismo es aquel que no retribuye a quien le es fiel, mientras que hace matar el becerro gordo para quien ha despilfarrado su herencia. La ira conduce al mayor a tergiversar la verdad que concede desde el principio. Frente a la petición del menor de la herencia que le corresponde, el padre no puso resistencia. 3/4 del patrimonio familiar son del mayor. Fíjense, ¿cuántas veces ponemos la mira en lo menos y olvidamos lo más? Y en el fondo se trata de una situación más de envidia, del yo querer tener lo que el otro tiene. Imagínense si este mayor tenía 3 partes de la herencia, pues ¿qué más quería? Digo, tratando de abordarlo desde el aspecto como más utilitario o material, ¿no? Yo tengo 3 partes de la herencia, este pobre ya no tiene nada, ¿no? Entonces no voy a dejar que toque lo mío, pero no, el hijo mayor aún quiere eso que el hijo menor tiene. Entonces, ¿cuántas veces volteamos a ver a lo menos? Digo, sí, a lo menos, en lugar de ver a lo más. La misericordia del Padre es inmensa. Habría podido responder que mientras esté en su casa es él quien manda. Según el derecho patrimonial, mientras viva, puede hacer lo que quiera con sus bienes. En vez de eso, el padre se pone en la situación del hijo mayor y lo invita a reflexionar sobre sus relaciones. Es inmensa la ternura con la cual se dirige al mayor,
Aunque nunca lo llama padre, él sí lo llama hijo mío, ¿no? Una palabra que denota una relación íntima. Y ahí va a estar el punto, la relación más íntima que puede haber. Por eso, y desde aquí también tendemos que entender que Jesús es el Hijo de Dios, por la relación tan profunda y tan íntima que guardan entre los dos. Bueno, y habría que agregar al Espíritu, ¿verdad? Tampoco lo dejamos fuera. Pero ahora en esta relación padre-hijo. Y ahí está el cuarto evangelio. San Juan una y otra vez nos dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Quien me recibe a mí, recibe al Padre. Quien me rechaza a mí, rechaza al Padre. O sea, hay una fuerte relación ahí, ¿no? El padre reconoce que el patrimonio restante es del mayor, pero no le interesa. Más que nada, su preocupación se centra en el contraste de ese hijo tuyo, con el cual le ha reprochado el mayor para transformarlo en tu hermano. Fíjense qué interesante, porque el hijo mayor dice, ese hijo tuyo, y el padre le dice, es tu hermano, no se te olvide. El padre trata de recomponer estas relaciones, porque lo que les decía, si se dice ese hijo tuyo, es un romper la relación con ese hijo, pero puesto que no lo reconozco como hermano, habría que preguntar si no estás reconociendo la relación con tu padre. Por eso el padre es inteligente y dice, es que no es ese hijo tuyo, es tu hermano. Y al decir tu hermano, el padre está diciendo, no solamente aquel es mi hijo, sino tú también eres mi hijo, porque los dos son hermanos. ¿Se fijan en ese detalle? Qué interesante. Cómo el hijo mayor quiere romper con la relación con el hermano menor, pero es a su vez romper de alguna manera la relación con el padre, y lo hace. Pero el padre, intentando recomponer la relación que dice, es que no es ese hijo tuyo, es tu hermano, este hermano tuyo, tratando de recomponer nuevamente esta relación. La conversión profunda que el padre espera no es la del menor, quien ha regresado a la casa porque de otra manera hubiera muerto de hambre, es sobre todo la del mayor incapaz de reconocer a su padre y a su hermano, ¿no? Y entonces ahí estaría el punto. El hijo muerto y vuelto a la vida. Cuanto más se aleja, damos este tercer pasito para ir cerrando este día, cuanto más se aleja de su padre, más se sumerge en una degradación sin fondo. Este es el drama del hijo menor. De igual manera, mientras más nos alejamos nosotros de Dios, más nos vamos desconfigurando. Ojo con esta idea de mientras más nos alejamos de Dios, estoy queriendo referir también a todo su proyecto de vida, ¿no? El proyecto de vida que tiene para nosotros. Mientras yo más me aleje de Dios y del proyecto de vida, de amor, de paz, integridad, humanización, pues evidentemente ahí está mi drama, mi frustración. Luego de haber recibido la parte del patrimonio que le correspondía, el hijo emigra hacia una región lejana, donde despilfarra su patrimonio y vive de manera disoluta. Si en aquella región hay una piara de puercos, quiere decir que se encuentra fuera de Tierra Santa, donde no se permite criar cerdos, pues son considerados animales impuros. Por eso les digo, fíjense, si está en donde hay cerdos, ya no es el territorio judío, ya no es su territorio. Está, ya al decir puercos en el contexto de Jesús o cerdos, está diciendo un lugar totalmente impuro. Fíjense qué interesante, o sea, lo está situando en la impureza total, porque no solamente es que esté en el lugar donde hay cerdos o puercos, no, come la comida de los puercos. O sea, imagínense esta idea en este contexto. No solamente está en la región donde hay impureza, sino que está inserto en la impureza misma. Pero fíjense qué interesante. Entonces, apacentar puercos es para el hijo menor el más bajo nivel de humillación, al grado que no le dan ganas, no le dan ni las algarrobas de los puercos. Imagínense. La condición de máxima indigencia conduce al joven a entrar en sí mismo y reflexionar la situación a la que ha llegado. Es como una especie de
tocar fondo, ¿no? Nosotros lo decimos así, he tocado fondo. Se reprocha la condición de los jornaleros de su casa paterna. Mientras él no puede ni siquiera comer las algarrobas, aquellos tienen pan en abundancia. Entonces decide emprender el camino de regreso para pedir a su padre ser tratado como uno de sus asalariados con tal de no morir de hambre. Nuevamente, el móvil no es el pedir perdón, es el no morir de hambre. Viéndolo bien, el hijo menor reconoce haber pecado contra el cielo y contra su padre y le basta ser tratado como un trabajador. Finalmente, lo que le interesa es recibir pan para comer y como no logra hallar otra solución, toma el camino de regreso. Fíjense porque en el fondo también está haciendo una crítica fuerte para los que siguen a Jesús. ¿Por qué? Porque quienes siguen a Jesús, a quienes les da de comer, a quienes cura, a quienes sana. Habría que preguntar fuertemente en los evangelios si todas esas personas que lo siguen son porque de verdad creen en Jesús y en su proyecto o porque solo les da de comer. Una pregunta muy fuerte. Y de aquí también nosotros, ¿no? ¿Estoy siguiendo a Dios o estoy siguiendo su proyecto porque de verdad lo creo o porque de alguna u otra manera estoy encontrando cierta ventaja en esto? Es una pregunta muy fuerte al respecto que ahí está para interiorizar. Si desde la casa paterna se oye música y bailes, quiere decir que el padre ha reintegrado al hijo a la familia. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Lo que le devuelve la vida a quien está muerto no es el arrepentimiento, sino la excesiva compasión del padre. Esa por un hijo es que es una criatura nueva e inicia una nueva vida. La compasión del Padre no está formada solo de una conmoción, sino que se transforma en pasión, capaz de hacer surgir vida donde está la muerte, ¿no? Y ahí por ahí iría el relato. Y por eso la relación en el punto 3.4, este hermano tuyo, ¿no? Lo que ya les digo, intenta recobrar esta relación. Tal vez sea una casualidad, pero en la Sagrada Escritura los hijos mayores y los primogénitos no gozan de buena suerte. Es algo muy chistoso eso, ¿no? Destinados a ser hijos de la promesa y de la herencia, experimentan la mala suerte de quien es privado de un derecho natural. Ahí está, por ejemplo, Caín con respecto a Abel, Esaú con Jacob, que Jacob le gana la bendición o la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas, ¿no? Chistoso es. Los hijos de Jacob con José, incluso los hijos de Jesé con respecto a David. La enorme paradoja de la historia de la salvación es que la ley divina de la primogenitura es quebrantada por Dios mismo y por una razón de capital importancia. En la retribución y la herencia divina, todo debe quedar en el terreno de la gracia y no del derecho. Y cuando decimos la gracia, hay que entender que es a la gratuidad, a lo que Dios nos da porque Él quiere y no porque lo merecemos, no porque lo tengamos obligado. En la parábola, el Padre Misericordioso reconoce que el patrimonio es del hijo mayor, pero le pide cambiar de mentalidad. Hay una parábola dentro de la parábola, ¿no? Podríamos también verlo desde aquí. Ujú. Y es aquella donde el protagonista es el hijo mayor. Regresa del campo, donde trabaja para el padre, escucha la música y los bailes, llama a un criado y se informa de lo que está pasando. El siervo debe haber echado más leña al fuego, porque con una buena dosis de ironía le dice que su hermano menor ha regresado y su padre ha mandado matar el becerro gordo, y como picándole ahí en la herida. Es incontenible la furia del mayor. Decide no entrar en la casa y cuando su padre lo alcanza para suplicarle, despotrica contra todos. Acusa a su padre de ser un avaro, que no le da ni un cabrito, y a su hermano menor de ser un perverso, que ha despilfarrado su dote en prostitutas. Al centro de esta parábola, dentro de la parábola, se encuentra el verbo se enojó con su padre. Fíjense lo interesante, porque mientras un hijo, más allá de no porque quería, sino por hambre, recompone la relación con el padre, el otro hijo la fractura.
por el enojo, ¿no? El furor lo ciega y le impide mirar bien. Su hermano está sano, estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido y ha sido recuperado. Ante sus ojos solo está el pecado cometido por su hermano, el cual le impide reconocer el bien que su padre le ha reservado. La culpa, que el padre no reprochó, es denunciada por el hermano. Solo por el mayor venimos a enterarnos que el menor despilfarró su dote con prostitutas, ¿no? Hasta ahí sabemos. La parábola no cuenta el alegre o triste final acerca de la decisión del mayor, que era lo que les decía. La parábola no siempre nos soluciona todo. Deja ahí algo abierto para que uno imagine, reflexione, piense. Tampoco si fue convencido por su padre para entrar a la casa. No dice si decidió cobrar la dote que le correspondía para abandonar ahora él la casa paterna, ni si vio a su hermano frente a frente. La del Padre Misericordioso es una parábola abierta que consigna a los oyentes la responsabilidad de sus propias decisiones. Si establecen relaciones según el derecho o la justa distributiva, o retoman el sendero tortuoso de la gracia y la misericordia. Sobre todo esto, pienso, digo, por decir algo y ser muy gráficos, vaya, ¿no? Pero la idea de la distribución equitativa, por ejemplo, pienso en un intercambio de Navidad, ¿no? Que incluso hasta se pone un límite, pues de 100 a 150, y de ahí no tiene que pasar. ¿No? Porque si no, uno quizá compra algo de 500 y uno le llega con un chicle de 2 pesos y pues ¿dónde quedó ahí la justa distribución? ¿No? Pero cuando hablamos de la pura gracia y de la misericordia, yo doy y no me importa si después me va a dar más o menos o no me va a dar nada. Por eso ahí la importancia y este sendero tortuoso de la gracia y la misericordia. En la segunda opción, se está obligado a considerar al Padre no como un ingrato por tenerle misericordia al pecador y a alegrarse porque el pecador, estando muerto, ha vuelto a la vida. Si las parábolas de la oveja y de la dracma se cierran positivamente, el final de la del Padre Misericordioso termina con el silencio. A cuantos critican a Jesús, quien acoge y come con publicanos y pecadores, les es consignada la responsabilidad de decidir cómo considerar las relaciones con Dios, que es Padre, y con el prójimo, que es hermano. Es lo que les digo. En el fondo estaríamos hablando de esta relación de nosotros personalmente, lo digo ahora de manera personal, de mi relación con Dios Padre. Pero al entender mi relación con Dios Padre, me obliga, en el buen sentido de la palabra, a entenderlos a ustedes como hermanos. Es imposible que yo entienda que Dios es mi Padre y que no sea su Padre. Yo sé que también es Padre de ustedes. Y por solo ese hecho estamos relacionados ustedes y yo, ¿no? Por tener un mismo Padre, por tener un Padre común, nosotros, por obligación, fuerza, en el buen sentido, somos hermanos. Estamos relacionados. De ahí entonces que también se pueda entender que por qué romper con un hermano significa también de alguna manera romper con el padre, ¿no? Porque si son términos relacionados y relacionables, romper con uno es romper con el otro, estar bien con uno es estar bien con el otro. Por eso tanta insistencia de que no podemos estar solo bien con Dios y desgreñándonos con los hermanos. No, es absurdo eso, es absurdo, ¿no? Claro, hay diferencias, por supuesto que sí, y esas diferencias en el entendido de que tenemos un mismo padre no significa por fuerza ponernos totalmente de acuerdo en algo, ¿no? No, caben las diferencias y qué bueno. Eso es lo que nos hace ser únicos, irrepetibles, seres individuales, pero a la vez personales. Recordemos, decimos individuo cuando tenemos nuestras características propias, personas cuando estas características propias nos hacen y posibilitan relacionarnos con él, ¿no? Entonces, por ahí iría un poquito la reflexión de este día. Abro el foro por si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta,
¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto que les platico? ¿Algún comentario? Iván, Sí, Noelia. mucha información diferente a como lo habíamos bueno, lo había escuchado antes en las homilías, en alguna otra conversación, ¿no? Aquí me surge otro personaje. Ujú, Uno sería el hijo mayor, el hijo arrepentido, el padre misericordioso y creo que un cuarto serían los criados, porque así como puntualizas, meten tantita cizañita, ¿no? ujú, Y encontramos en todas partes, ¿no? Porque cuando nos ven que como hermanos estamos unidos y ya íbamos, hay una cizañita por ahí que se va introduciendo, ¿no? Entonces yo sí pondría, hoy me cayó el 20 de poner una cuarta imagen en esta parábola. Y algo también que me cayó el 20, la verdad nunca lo había puesto tanta atención en la lectura que hicimos del Evangelio, el releerlo en el punto 17 dice, entonces entró dentro de sí mismo y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo me estoy muriendo aquí de hambre? Y lo importante es aquí que dice, entró dentro de sí mismo y se dijo. Y, y es que nosotros nos demos cuenta que estamos haciendo las cosas indebidamente, ¿no? O como decimos, que toquemos fondo para poder levantarnos y seguir adelante, ¿no? Esta es una parte también importante, ¿no? El darnos cuenta, el estar conscientes que estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Y también el que tú busques la manera de que le hagas demostrar o que le demuestres al otro más bien que por ahí no van las cosas, ¿no? Que no que lo que tú digas sí está bien y lo que él diga no está bien, pero que hay una parte que no está bien, ¿no? El darnos nosotros cuenta, sentir la necesidad de, de que estoy mal, de que ya me di cuenta que estoy mal, levantar la mano y pues extenderla al Padre, ¿no? Estos dos puntos me cayeron ahorita el 20. Bueno, en la tarde que empecé un poquito a leer y ahorita ya lo puntualicé más. Gracias, Noelia. Sí, ahí los criados podríamos reflexionar justamente más como ellos, ¿no? Eh, lo que aquí les propongo, pues tuvo como muy de paso los criados, pero sí, efectivamente, ese, ese punto ahí como que más nos pican las costillas, ¿no? Como para despertar estos malos sentimientos o malos pensamientos respecto de cualquier otra situación ahí complicada. Hay que tener cuidado de no tener ese tipo de personajes en nuestra vida o saberlos capotear en todo caso, ¿no? Ahí. Y sí, el otro, entrar dentro de sí mismo es algo muy complejo, ¿no? Porque de alguna manera nosotros que tenemos este proceso de conocimiento de Dios, pues de alguna u otra manera se nos insiste y se nos insiste en esta introspección o en esta reflexión con uno mismo, etcétera, ¿no? Pero en realidad pensemos en la mayoría de personas que no tienen esta idea de reflexionar en sí mismo, que va en el día a día, ¿no? Si de hecho nosotros que medianamente tenemos esta idea de reflexionar, de interiorizar, de repensar las cosas, como tú muy bien lo planteaste, ¿no, Noelia? A veces la velocidad nos gana de la ciudad o de las cosas, ¿no? Es porque vas aquí y vámonos temprano y llegaste y ya tienes que hacer esto y acuérdate que tienes al rato, ¿no? Y acuérdate que a las 9 te tienes que conectar a la charla, ¿no? Entonces como que esta dinámica también nos va absorbiendo, ¿no? Y nosotros que sabemos que tenemos que hacer esta introspección. Ahora pensemos en las personas que no tienen idea de qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y de ahí, por ejemplo, también
que a muchas personas les cueste estar en silencio, porque estar en silencio es confrontarte, es un situarte y decir, ah, caray, ¿qué estoy haciendo? No estoy escuchando la música de fondo, cantando, no, estoy sentado. Y este sentado es, ¿y qué hago? ¿Y para qué lo hago? ¿No? Que eso también sería como importante también, de ahí la idea, por ejemplo, pues de ir a visitar al Santísimo, ¿no? Que también se insiste mucho, o si no se puede al Santísimo por X, Y razón, reservar un momento de oración al día, ¿no? Justamente para hacer esto, para conocernos, ¿no? Para de aquí partir. Y sí, justamente es eso, reconocernos, porque de lo que yo reconozca es como yo voy a ir con el Padre, que ni siquiera me va a preguntar, pero que yo me conozca me va a llevar a decirle al Padre, pequé contra ti, contra el cielo, retomando las palabras del hijo menor, ¿no? Porque hice esto, hice aquello, hice demás. Y por eso este relato también se ocupa mucho para ilustrar la confesión o el sacramento de la reconciliación, porque es un reconocerse, pero no reconocerse para decir estoy haciendo las cosas mal, soy de lo peor, etcétera, etcétera, etcétera. No, sino para reconocer y de lo reconocido, entonces partir y cambiar. Entonces sí, es muy interesante esto, ¿no? El entrar dentro de nosotros o entrar dentro de sí, de mí mismo, para desde ahí partir, efectivamente. Muchas gracias, Noel. ¿Alguien más? ¿Algún otro Yo, comentario? Sí, María del Carmen. pues me parece muy interesante y esto que dijo de que el, el, bueno, el hijo le dice a su padre, ahí está tu hijo, y me sonó así muy fuerte porque yo tengo una hermana que ella siempre, cuando viene uno de mis hermanos, cualquiera de mis hermanos, y que vivía mi mamá, siempre decía, ah, ya llegó tu hijo. Y pues yo así como que lo tomaba como, pues no, como cualquier comentario, pero así, esto que acaba de decirnos que eso es una manera de romper relaciones, de verdad que se me hace muy fuerte y cómo permitir que cualquiera de nosotros lo hagamos como cualquier cosa, como algo que no tiene sentido o como algo, pues como un comentario así sin fondo, pues. Y la verdad que sí me sentí así como que, y nosotros permitiendo que ahí está tu hijo o ahí está tu hermano, porque luego también si llega cualquiera de mis hermanos, ah, llegó tu hermano, como que si no perteneciéramos a la familia, ¿no? Mm, Y y pues yo creo que es momento de irnos corrigiendo. sí, exactamente. Gracias. No, gracias a ti, María del Carmen. Sí, ahí eso, bueno, yo no tengo hermanos, ¿verdad? Entonces por eso no puedo como en esa situación, digámoslo así, ¿no? Pero pues sí he escuchado muchas veces, ¿no? Pues ahí está tu hermano, o dile a tu papá que, bueno, que es como el contexto, ustedes quieren y lo que sea, pero de alguna manera es romper relación, ¿no? Es como, o yo no me identifico con esta familia, o tú no te identificas con esta familia, pero ahí hay una ruptura. ¿No? Que quizá no se haga del todo, no se haga del todo pensado, ¿no? O ahí puesto, pero sí va a ser muy importante ahí entender esto. En fin, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Yo, Iván, Sí, adelante, Sol. yo veo esto, ese arrepentimiento o esas ganas de regresar a su casa y decir, los jornaleros de mi padre comen todo lo que quieren, están bien, tienen todo. Entonces, no fue arrepentirse de su conducta, fue una necesidad de estar bien, pero él no se arrepintió de su conducta,
Ya hasta que regresó y el padre lo abrazó, fue cuando le dijo, no soy digno de llamarme hijo tuyo porque he pecado contra ti, pero el origen no fue arrepentimiento, sino las ganas de estar bien, de tener todo, de tener comida. ¿No es así? Sí, sí, sí. Y fíjate que ahorita escuchándote, Sol, me haces, no lo había yo pensado hasta ahorita que te estoy escuchando, pero pareciera ser que incluso el hijo menor hasta le tiene medida, lo tiene medido al padre porque sabe cómo llegarle, sabe cómo entrarle, sabe qué palabras ocupar para que el padre le haga caso, ¿no? Le entienda. En fin, no había yo reparado en eso hasta ahorita que te estoy escuchando, ¿no? Sí, efectivamente es esta, pues más bien la supervivencia más que el amor al padre propiamente. Sí, realmente no es una conversión, sino un beneficio para él. Ah, exactamente. Muchas gracias, Sol. ¿Algún otro comentario? Iván, rápido, Sí, sí, Noelia. como comenta hay también quienes dicen que los hijos ya tienen medidos a los papás, ¿no? Así como dice, saben cómo llegarles, ¿no? Entonces sí es una parte, tiene razón Sol, no me había caído el 20. O sea, hay que ser, pues no sé si hábiles o más conscientes o más vivos o no sé, pero sí hay que estar como a la expectativa, ¿no? Preparados, ¿no? A ver, este, aquí ubicándonos en la parábola, a ver si tenías hambre, pero si realmente estás arrepentido o realmente qué está pasando, ¿no? Porque sí pasa mucho, ¿no? Que los hijos tienen la medida del papá, ¿no? O ya saben cómo llegar y chillarle y ya así nos convencen, ¿no? O llega, pasan y pues chin, dice sí, ¿no? Que sí es una parte muy importante que comentas. Sí, sí, efectivamente, ahí también uno como hijo pues le va aprendiendo, ¿no? Le va aprendiendo a medir el agua a los tamales, a los camotes, ¿no? Me hiciste recordar en preparatoria, reprobé una materia porque no entraba en mi pasado oscuro y turbio, no entraba a mis clases y yo sabía que la forma de entrarle para que mis papás subieran era por medio de mi mamá. Entonces llegué y yo le platiqué y mi mamá fue quien suavizó a mi papá, ¿no? Pues ahora me hiciste recordar justo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues uno va aprendiendo, va sabiendo cómo entrarle, pero es justamente eso, ¿no? O sea, y fíjense, la riqueza de la parábola, algo que no nos habíamos como percatado de ello, ahora lo vamos como desmenuzando, ¿no? Y pues bueno, la idea sería entonces pues que como que, aunque sabemos cómo acercarnos a Dios, pues que no sea solamente justamente por encontrar una recompensa después, ¿no? Que en realidad ese es el punto del ya así llamado hijo pródigo, ¿no? Es un voy, le digo lo que él quiere escuchar o lo que pienso que quiere escuchar para obtener algo. Y esa no es la forma de entrarle a Dios. Por eso, la idea nuevamente de recobrar, no el hijo pródigo, el Padre misericordioso, porque el Padre no pregunta absolutamente nada, lo ama, lo acepta y lo reincorpora. Mañana vamos a retomar esto de reincorporarlo en otro abordaje de la misma parábola, ¿no? Pero ahí está el reincorporar, ¿no? Muy bien, pues vamos a descansar, vamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Mañana nos vemos nuevamente a las 9 de la noche para continuar con nuestra reflexión.